Amada Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Mis hermanos, es un placer, un honor estar nuevamente en este hermoso lugar en donde vamos a honrar y glorificar a nuestro Dios. Claro, lo estamos haciendo con alabanzas, pero ahora, mis hermanos, lo vamos a hacer de escuchar la palabra de nuestro Dios. Mis hermanos, sean cada uno de ustedes bienvenidos, ya que se encuentran en sus hogares. Tal vez tendrán invitados. De la misma manera, mis hermanos, bienvenidos. Y hoy es un tema, mis hermanos, en el cual vamos a comprender el grande amor que tiene nuestro Dios con el ser humano. Antes de que tomen sus asientos, los invito a que tomen su Biblia y me acompañen con una lectura previa a esta hermosa predicación, a este hermoso tema, en el cual, mis hermanos, vamos a ver el grande poder y el grande amor de nuestro Dios. En el libro de Levíticos, número 9, verso 7. Bien, mis hermanos, la palabra de Dios dice de esta manera: y dijo Moisés a Aarón: llégate al altar y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Jehová. Amén. Mis hermanos, tomen su asiento. Pónganse cómodos, ya que hoy, mis hermanos, vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios. Y estoy seguro que al escuchar la palabra de nuestro Dios va a haber una grande transformación en nosotros, en nuestro ser interior. Y claro, en un futuro nuestras acciones serán conforme la voluntad de nuestro Padre Celestial. Mis hermanos, vemos que en el tiempo pasado al pueblo de nuestro Dios se le dio una orden que tenía que ejecutar cada año, una vez por año. Dice, mis hermanos, que el sacerdote tenía que hacer una expiación, primeramente por él, por su familia, y después por todo el pueblo. Pero, ¿por qué tenía que haber una reconciliación? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que aconteció? Porque sabemos, mis hermanos, que para que haya una reconciliación tuvo que haber una acción. Tuvo que haber, mis hermanos, tal vez una falta. Y para que haya esa reconciliación, tiene que haber un perdón. Mis hermanos, aquí vamos a ver la grandeza de nuestro Dios y vamos a entender el propósito de Dios con el ser humano. En la Biblia, mis hermanos, nos explica que hay una grande promesa para el ser humano, en especial para aquellos que ya han sido reconciliados con nuestro Dios. Todos aquellos que han sido bautizados han llevado ese perdón y esa reconciliación, primeramente consigo mismos y también, mis hermanos, con nuestro Dios. Vemos, mis hermanos, que nuestro Dios, desde el principio, Él crió al hombre, dice que a imagen suya los crió, varón y hembra. Y en el cual, mis hermanos, si seguimos mirando, dice que Dios les dio ordenanzas, les dio mandamientos en el cual ellos tenían que regirse, tenían que acatarse a esos mandamientos para que ellos pudieran más bien tener esa gloria de nuestro Dios, tener esa comunicación con nuestro Dios, de hablar de hombre con Dios. Vemos, mis hermanos, en el libro de Génesis, capítulo 3, verso Génesis capítulo 3,
verso 9 al verso 11. Dice así: y llamó Jehová a Dios al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y escondidme. Y díjole: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé? ¿No comieses? Amén. Mis hermanos, vemos que Dios tenía esa comunión con el hombre constantemente. Pero una vez en la cual nuestro Dios dijo a Adán: ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Vemos, mis hermanos, que Adán ya se había escondido de nuestro Dios porque había faltado al mandamiento que Dios le había dado. Dijo Adán: Señor, tuve miedo y me escondí. Dice Dios: pero ¿por qué te escondiste? ¿Acaso has comido del árbol del bien y del mal, en el cual te dije que no comieras? Desde ese momento, mis hermanos, ahí la comunión del hombre con nuestro Dios se partió. La gracia que tenía el hombre, ahí, mis hermanos, se cayó. ¿Por qué? Porque no obedeció al mandato que nuestro Dios le había dicho. ¿Cómo es que Adán ya sabía ya sabía que era aquella desnudez? Dice que sus mentes, mis hermanos, eran inocentes, que ellos no conocían lo malo, sino que simplemente lo bueno, y vivían en armonía. Pero en el día que cayeron, empezaron a ver lo malo. Como vemos en el libro de Génesis, el mismo libro, mis hermanos, capítulo 2, verso 15 y hasta el verso 17. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. Amén. Vemos, mis hermanos, ¿qué fue lo que le dijo Dios al hombre? Dice que el día que comieres del árbol del bien y del mal, ¿qué es lo que le iba a acontecer? Se iba a morir. En ese día moriría. Pero la pregunta es: ¿qué tipo de muerte fue la que le aconteció? ¿Muerte física o muerte espiritual? Desde ese momento, mis hermanos, murió espiritualmente, y de ese momento dejó de hablar con nuestro Dios. De ese momento se puso una barrera porque había desobedecido lo que nuestro Dios le había dicho. Por ello, mis hermanos, es bonito obedecer a nuestro Dios, porque cuando se le obedece, todo lo que acontece a nuestro alrededor es bueno y es agradable. Adán, mis hermanos, en ese momento dijo que murió espiritualmente. Pero como el amor de nuestro Dios es infinitamente grande para con el hombre,
dice que tuvo un plan. Hizo un plan para que el hombre nuevamente tuviera una reconciliación con Dios. En el tiempo pasado, mis hermanos, nuestro Dios le daba instrucciones a Moisés para que Moisés le diera instrucción a Aarón y hiciera sacrificios primeramente para él y por todo el pueblo, para que así, mis hermanos, pudiera haber una reconciliación, una comunión y pudieran escuchar a nuestro Dios. En nuestros días, mis hermanos, ¿sigue habiendo esa reconciliación? Sí, mis hermanos, todavía existe la reconciliación con nuestro Dios. ¿Cuándo? Cuando nuestro Dios le dice a Jesucristo que pues tiene que haber un sacrificio para que toda la humanidad sea salva. Vemos, mis hermanos, qué es lo que acontece cuando uno desobedece a nuestro Dios. En el libro de Romanos, la carta a los Romanos, número 6, verso 23. ¿Qué es lo que acontece, mis hermanos, cuando uno desobedece a nuestro Dios? Y vamos a ver lo que le aconteció a Adán. Verso 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pues vemos, mis hermanos, que cuando uno comete pecado, ¿qué es lo que nos acontece? ¿O qué vamos a recibir? La muerte espiritual y también la muerte física. Pero si nos acatamos a los mandamientos de nuestro Dios y le obedecemos, ¿qué es lo que nos dice? Tendremos vida eterna en Jesucristo, Señor nuestro. Todos, mis hermanos, que nos hemos reconciliado con nuestro Dios, vemos que la vida es maravillosa, porque podemos ver, mis hermanos, la grandeza de nuestro Dios, podemos ver las maravillas de Dios cumpliéndose en nuestras vidas. Pero aquellos, mis hermanos, que no conocen a Dios, dice que sus acciones pues no son buenas, como lo vemos, mis hermanos, en el libro de Efesios, verso 2, verso 1. Dice: y de ella recibisteis vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Verso 2: en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Hasta el verso 5, mis hermanos: entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo.
y por gracia sois salvos. Vemos, mis hermanos, que en otro tiempo dice que éramos hijos de desobediencia, hijos de ira, y en el cual éramos pues hombres de mal. ¿Por qué? Porque no conocíamos aún a nuestro Dios. Pero ahora que le conocemos, dice que nuestro ser tiene que ser diferente. ¿Por qué? Porque ya nos hemos reconciliado con nuestro Dios. Vemos, mis hermanos, en el mundo cómo es que esa ira se deja ver, cómo es que ese pecado se deja ver, mis hermanos, en el ego del ser humano, el cual pues aún no conoce a nuestro Dios. Vemos pues que cuando uno no conoce a nuestro Dios, pues nuestras acciones, nuestro obrar, pues no es bueno delante de nuestro Dios. Pero aquellas personas, mis hermanos, que no conocen a nuestro Dios, aún tienen la oportunidad de poder ser reconciliados con Dios. ¿Cuándo? Cuando escuchen la palabra de nuestro Dios. ¿Y quién les va a llevar esa palabra? Todos nosotros, mis hermanos, en el cual nosotros hemos entendido y hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo? Cuando hemos sido reconciliados. ¿Y cuándo, mis hermanos, hemos sido reconciliados? En el libro de Romanos, capítulo 5, verso 10. Al verso 12. Dice así: porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, mas aún nos gloriaremos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. De consiguiente, vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró por el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Mis hermanos, así como el pecado entró por uno, de la misma manera la reconciliación entró por uno. Así que hemos sido reconciliados, mis hermanos, cuando Jesucristo hizo aquel sacrificio por todos nosotros. Porque Adán, mis hermanos, cuando cometió esa falta, ahí cayó de la gracia de nuestro Dios. Nuestro Dios, mis hermanos, tenía ese plan de que el ser humano viviera por toda la vida. Pero cuando el ser humano, mis hermanos, peca, ahí termina la gracia de Dios en el humano. Y por ende, mis hermanos, todos tienen que morir una sola vez, todos. Pero gracias a nuestro Dios que mandó a su Hijo Jesucristo para que nos reconcilie conforme ese sacrificio, conforme el derramamiento de sangre que hizo nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, tenemos esa oportunidad de poder vivir eternamente. ¿Cuándo? Cuando Jesucristo, mis hermanos, regrese por segunda vez. Cuando Jesucristo regrese por segunda vez, vamos a tener la oportunidad de esa vida,
de esa vida eterna. Pero para ello, mis hermanos, tenemos que obrar bien, portarnos bien y agradar a nuestro Dios. Porque ya habíamos sido condenados por uno y sabemos, mis hermanos, que esa condenación pues era de muerte eterna. Pero ahora que hemos hecho en la reconciliación, tenemos que permanecer, mis hermanos, en obediencia a nuestro Dios. ¿Por qué? Para que no perezcamos, mis hermanos, para que no nos destruya nuestro Dios y podamos ver a nuestro Señor Jesucristo y podamos reinar con nuestro Dios. Porque si no hubiese hecho el sacrificio nuestro Señor Jesucristo, no estuviéramos, mis hermanos, en este momento escudriñando la palabra de nuestro Dios. No tuviéramos la oportunidad de conocer a nuestro Dios. Viviéramos, mis hermanos, como vivíamos en aquellos tiempos, con ira, con enojo, enemistad con uno y con el otro. Pero gracias a ese sacrificio, mis hermanos, nuestra vida ha sido transformada y para bien. ¿Por qué? Porque nuestro Dios, mis hermanos, nos ama, nos quiere y nos exhorta en todo momento de que hagamos su voluntad y perduremos haciendo siempre aquellas obras de bien. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 18 al verso 20. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 18 hasta el verso 20. Dice así: y todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió así por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación, porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo así, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro. Os rogamos en nombre de Cristo reconciliación con Dios. Vemos, mis hermanos, qué grande es nuestro Dios. Vemos qué valor tenemos nosotros ante los ojos de nuestro Dios. Y que nuestro Dios, mis hermanos, nos sigue dando esa oportunidad de poder tener esas promesas. Dice que Él nos dio la oportunidad de conocerle y Él no le importó. Él borró todos nuestros pecados por amor a sí mismo y por amor a nosotros, mis hermanos. Nuestro Dios nunca se cansará de amarnos. Tal vez para muchos, quizás algunos dirán: no, es que yo ya hice pecados que no tienen ni cómo describirlos. Dios ya no tiene perdón para mí. No, mi hermano. Dios te ama, Dios te quiere. Y recuerda que Dios ha hecho esa reconciliación con todos por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Al morir nuestro Señor Jesucristo, cualquiera, mis hermanos, que haya hecho pecados grandes, pecados pequeños,
pero siguen siendo pecados, mis hermanos. Recuerda que si te arrepientes de todo tu corazón y dices, he aquí, Señor, quiero servirte, mis hermanos, yo creo que Jesucristo y nuestro Dios estarán contentos porque necesitas esa reconciliación. Como hoy, mis hermanos, en nuestra vida cotidiana, quizás en nuestro trabajo, quizás en donde quiera que hemos andado, quizás hemos pasado por alguna ofensa, alguna afrenta. Mis hermanos, recordemos que tiene que haber un perdón para llegarnos a nuestro Dios. Y más aún, en estos días que se acerca la fiesta de nuestro Dios, aquella grande solemnidad que es el de las cabañas, reconciliémonos, mis hermanos, con cada uno de nuestros hermanos, con cada uno del cual hayamos cometido alguna ofensa. Mis hermanos, reconciliémonos para que así todos juntos, unánimes, gozosos, con un corazón contrito y humillado, y podamos, mis hermanos, regocijarnos en esta hermosa solemnidad que si nuestro Dios nos da la oportunidad, vamos a celebrar, pero reconciliados con todos, y de la misma manera, mis hermanos, reconciliados con nuestro Dios. Porque ya nuestro Señor Jesucristo ha venido a este mundo para morir por todos nosotros. Así como nuestro Dios le dio ordenanzas a Moisés, diciéndole que cada año tenía que presentar un sacrificio. Y el pueblo, mis hermanos, de Israel lo hacía cada año. Y el que lo hacía, dice la palabra de Dios, tenía que hacer una persona, un sacerdote, pero tenía que ser el sumo sacerdote que tenía que hacer ese sacrificio por todo su pueblo, empezando primeramente en su casa y consiguiente por el pueblo. Pero, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo ha venido a suplir ese sacrificio. Y lo suplió, mis hermanos, muriendo en una cruz. Él fue el último sacrificio que hizo por toda la humanidad para que hubiera esa reconciliación con nuestro Dios. Y pudiéramos, mis hermanos, nuevamente tener esa comunión con nuestro Dios y poder allegarnos a Él con un corazón limpio, con un corazón sincero, porque todos aquellos pecados en el cual hayamos cometido, mis hermanos, a la hora de reconciliarnos con nuestro Dios, dice que esos pecados fueron borrados. No echemos de menos, mis hermanos, la muerte de nuestro Señor Jesucristo y siempre veamos que nuestro Señor Jesucristo ha muerto una sola vez. Si nosotros hemos sido reconciliados con nuestro Dios, permanezcamos, mis hermanos, reconciliados con nuestro Dios, porque no va a haber otra reconciliación, porque no puede nuestro Señor Jesucristo venir a morir nuevamente por nuestros pecados. No, mis hermanos, Jesucristo ha venido solamente una vez para darnos la oportunidad de conocer a nuestro Dios y darnos esa oportunidad, mis hermanos, de poder ver las maravillas y las promesas que nuestro Dios promete a cada uno que se reconcilia con nuestro Dios. En el libro de Hebreos, voy a invitarlos a que lo leamos, mis hermanos. Libro de Hebreos, capítulo 9, verso
verso 11 y verso 11 al verso 14. Dice, mis hermanos, de esta manera: mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, lo hecho de manos, ese saber, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre, entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de la ceniza de la becerra, rociada a los inmundos, santifica para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Vemos, mis hermanos, que cuanto más la sangre de los machos cabríos o de los becerros, dice que hacía expiación de pecados, reconciliaba a todo aquel ser que había cometido pecado, mis hermanos, reconciliaba a todos cuando se hacía ese sacrificio. Si esa sangre, mis hermanos, hacía expiación de pecados, aun siendo sangre de becerros y de machos cabríos, cuánto más la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que no hubo en él mancha alguna, se ofreció por sí mismo. ¿Para qué? Para que pudiera limpiarnos de todo pecado y nos pudiera, mis hermanos, dar la oportunidad de vida. Así que, mis hermanos, no echemos de menos lo que nuestro Señor hizo por todos nosotros. La sangre de nuestro Señor Jesucristo ha limpiado al ser humano, ha dado la oportunidad de allegarse a Dios, pero tiene que haber esa reconciliación del ser humano con nuestro Dios. Todos, mis hermanos, quizás los esté mirando algún amigo, algún compañero de trabajo. Nuestro Dios, mis hermanos, ha enviado a su Hijo. Ya nos dio la oportunidad. De nosotros está si queremos ser perdonados por Él. De nosotros está si queremos seguirle y de tener esas promesas que nuestro Dios ha prometido. No te avergüences del pasado que has tenido. Recuerda que cuando haces esa reconciliación con nuestro Dios, todo ese pasado queda en el pasado, queda borrado y empiezas a ser una persona nueva, una criatura nueva. Y desde ahí, mis hermanos, mi hermano, empiezas a agradar a nuestro Dios, si haces la voluntad de nuestro Dios. Y sigue diciendo, mis hermanos, en el libro, en el mismo capítulo, Hebreos. Pero en esta ocasión sí los invito a que se pongan de pie y todos juntos lo vamos a leer. Verso 24 al verso 28. Puestos de pie, mis hermanos, todos juntos con la misma voz, allá en sus hogares, mis hermanos, que nos llevemos esas hermosas palabras de nuestro Dios por medio de su Hijo y podamos ver la grandeza de nuestro Dios, podamos ver, mis hermanos, el poder de nuestro Dios que hizo con cada uno de nosotros, que hizo con el hombre. Dice la palabra de esta manera: porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero,
sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios, y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el pontífice en el santuario cada año con sangre ajena. De otra manera, fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo. Mas ahora, una vez en la consumación de los siglos, para deshacimiento del pecado, se presentó por el sacrificio de sí mismo, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después del juicio. Asimismo, así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos, y la segunda vez sin pecado será visto de los que le esperan para salud. Amén. Bien, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo ha sido ese último sacrificio en el cual tenía que hacerse, mis hermanos. Él fue el último sacrificio. Él murió por todos, por todo el mundo. Ya no hay otra segunda vez en la cual nuestro Dios mande a nuestro Señor Jesucristo para morir, pero sí lo va a mandar, mis hermanos, para que sea visto de muchos, por todos aquellos en el cual esperan en nuestro Dios. Mis hermanos, llevémonos este mensaje en nuestro corazón y sigamos firmes para que así podamos esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo, reconciliados y con obras buenas. Que nuestro Dios los bendiga y paz a vosotros.